En esta parte del programa estamos en la comunicación vía Zoom con la congresista Patricia Juárez, integrante de la bancada de Acción Fuerza Popular, y además presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Congresista Juárez, buenos días, bienvenida a Vescable. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, congresista, imagino que ustedes ya en la Comisión de Constitución, en el Parlamento, están a la espera de qué cosa exactamente va a proponer el presidente Pedro Castillo, porque aún estamos un poco analizando en el limbo, en la nebulosa de lo que realmente pueda tener en la cabeza. Sí, efectivamente, como usted bien lo señala, hasta ahora solamente hay especulaciones, porque de un lado el presidente de la República ha señalado que lo que plantearían sería la consulta para una nueva constitución y luego vemos que hay algunos ministros que señalan que lo que se plantearía es la consulta para una asamblea constituyente, ¿no? Entonces son cosas diferentes, pero bueno, en realidad todo, como usted bien lo señala, cae en el ámbito de la especulación hasta que no tengamos el proyecto de ley, que entiendo yo ni siquiera está en este momento listo, sino recién lo elaborarían o estaría en proceso de elaboración y recién lo aprobarían en el Consejo de Ministros, que suele ser los días miércoles. Entonces, aún creo yo que ha sido un anuncio que ha hecho el presidente de la República para las tribunas, para un poco generar nuevamente controversia, generar que el foco de la atención se ponga sobre este tema y no sobre los principales problemas del país. Pero, congresista, lo más curioso es que, por ejemplo, varios ministros en las últimas horas salieron a decir que desconocían lo que el presidente... Bueno, no dijeron así exactamente, pero dieron a entender que desconocían lo que iba a pasar. Y eso me recuerda muchísimo, y lo vengo repitiendo una y otra vez, como el día en la que el presidente con un grupo de ministros llegó al Congreso, el día de la protesta por el toque de queda, y de un momento a otro el presidente pidió la palabra otra vez, chapó el micrófono y dijo que hemos decidido dejar sin efecto la medida y que ahora mismo vamos a escribir el decreto supremo que levante ese toque de queda. Y la presidenta Mari Carmen Alba del Congreso le pedía que se quede, que digitalmente lo podría hacer. Pero él insistió en irse porque tenía que firmar el decreto supremo y dejándole allí a Aníbal Torres, que también tenía que firmar, y el ministro de Justicia, que también debía firmar ese decreto supremo por el toque de queda. Decreto de supremo que nunca se publicó a las finales. Improvisación total. Improvisación total que habría pasado con esa situación de la asamblea o de la consulta que planteó el presidente, porque varios ministros de Estado desconocían realmente lo que iba a plantear. ¿Esto en qué situación política nos ubica, congresista? Bueno, definitivamente en medio del caos, de la incertidumbre y de la improvisación que suele caracterizar las acciones del gobierno. Efectivamente, como usted lo ha señalado, estas marchas, contramarchas, este tipo de acciones que siempre son contradictorias, porque hemos visto también en el caso del presidente del Consejo de Ministros, que de manera categórica señaló que el gobierno no iba a plantear de ninguna manera un pedido para una asamblea constituyente. Sin embargo, ahora vemos que respondiendo seguramente a algunas voces o algunos pedidos de repente por ahí o algún intento, como vuelvo a señalar, de captar la atención o de generar la atención en otras cosas, entonces nuevamente lanzan este pedido de asamblea constituyente, que a todas luces es un tema que no se enmarca dentro de la Constitución, ¿no? Entonces se está vendiendo a la ciudadanía en general la idea, y especialmente captado en algunos pequeños grupos, ¿no? Que el cambio de Constitución va a lograr solucionar los grandes problemas que está atravesando el país en este momento a consecuencia de una inacción y de una improvisación y de colocar en cargos tan importantes como los ministerios a personas que no tienen claramente el perfil idóneo para el puesto, ¿no? Entonces, esto le está pasando la factura al país. Ya, pero congresista Juárez, a ver, dejando de lado la polémica del fondo, de la intención que tendría el presidente Pedro Castillo con desconocimiento de su ministro de Estado, vayamos al aspecto de forma. ¿Qué se necesita para que en la forma esto pueda prosperar? Esto que está planteando el presidente, y lo digo esto porque no sabemos exactamente qué va a plantear,
esto que pretende plantear el presidente en el tema de la nueva Constitución pueda darse? ¿Alguna reforma previa para que antes de que se llegue a las urnas con la decisión de la población? Si podría activar el micrófono, por favor, creo que se le desactivó el micrófono. Para poder conversar. Está desactivado. Ahora sí, por favor. Lo que tendría que existir efectivamente es una tercera vía para el cambio de la Constitución. En este caso existen dos vías, como bien lo sabemos, que es la modificación constitucional a través de dos legislaturas sucesivas en donde se obtenga 87 votos, o a través igualmente de una votación en donde se alcance la mayoría, que estamos hablando de 66 votos, y luego se someta a referéndum esa modificación constitucional. La tercera vía que nos propone ahora el presidente de la República sería hacer la consulta a los ciudadanos a través de un referéndum. Esa forma no está establecida en la Constitución. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que lo que propone el presidente de la República pueda ser viable? Que esa vía exista en la Constitución. Entonces, eso significaría que la Constitución se reforme, pero también a través de las modalidades que le he señalado, es decir, dos legislaturas y referéndum. Entonces, en el caso planteado, no es posible hacer esa consulta porque no es una vía que esté establecida en la Constitución, y además porque existe otro tema que, digamos, es más de forma que de fondo, pero que también es importante. Una vez convocadas las elecciones regionales o municipales o cualquier elección en general, no se pueden modificar las reglas de juego de esa elección. Es decir, hay un principio que es la inmodificabilidad de las normas electorales, de tal manera que uno no puede insertar, introducir, no puede ingresar ningún otro elemento diferente al que está en la convocatoria a las elecciones. Entonces, no podría en este momento ingresarse una cédula. Y bueno, aparte de la votación de alcaldes y gobernadores regionales, ahora vamos a hacer esta consulta, porque eso no está establecido en la regla electoral. O sea, el presidente no puede mandar un proyecto de ley en la cual le pide al Congreso de la República que lo apruebe para que así se dé cuerpo jurídico legal a una consulta sobre la gente quiere o asamblea constituyente o nueva constitución. Esta figura de ese tipo de referéndum o consulta no puede darse a través de un proyecto de ley simple que el Estado puede mandar. Así es, no se puede hacer. El presidente puede enviar lo que él quiera, pero otra cosa es que luego del análisis, del estudio, del debate correspondiente y de enmarcar nuestra, constitución, el debate dentro del marco constitucional, nosotros podamos aceptar o no. O sea, creemos que en realidad ni la propuesta de modificación a la Constitución, ni la propuesta legislativa, que al parecer sería, en este momento tiene asidero dentro del marco constitucional, y eso no podría aplicarse en estas elecciones regionales y municipales. O sea, pero si hacemos una comparativa a lo que pasó en 2018, con un Congreso que estaba en franca confrontación con Martín Vizcarra, y Martín Vizcarra que mandó proyectos de reforma constitucional de las cuales llegaron a un referéndum en diciembre de ese año. Hablamos de la creación de la Junta Nacional de Justicia, de la bicameralidad, que no prosperó finalmente, del tema de no reelección parlamentaria, entre financiamiento de partidos políticos para campañas electorales. 4 reformas, de las cuales solamente una no fue admitida. ¿Cómo se manejó en ese entonces ese contexto vía referéndum? Ahí, por ejemplo, pareciera que los plazos estaban apretados. El referéndum era para diciembre y había un tiempo prudencial hasta el mes de septiembre de ese año, si mal no recuerdo, para que se aprueben esas medidas con la votación absoluta, el 66 votos, y luego pase el referéndum. ¿En qué se diferencia ese escenario con el que está planteando el presidente Pedro Castillo? En un hecho fundamental, que en el tiempo del señor Vizcarra
había digamos, un abuso de lo que era la cuestión de confianza. Recordemos que esas reformas constitucionales él las envió al Congreso e hizo cuestión de confianza de las reformas constitucionales. En este caso, recuerde usted que durante la primera legislatura de este Congreso se han precisado los límites de la cuestión de confianza. Y uno de los aspectos fundamentales es que se ha considerado que no se puede hacer cuestión de confianza respecto a reformas constitucionales que son atribuciones que son exclusivas del Congreso de la República. Solamente las reformas constitucionales, totales o parciales, de acuerdo a lo que señala el artículo 206, son atribuciones del Congreso de la República, y eso se ha señalado de manera expresa en la ley que se ha dado, en donde se precisa la cuestión de confianza, para evitar precisamente ese abuso que hubo en ese momento y esa presión, esa coacción sobre el Congreso. ¿Me apruebas esta reforma constitucional o te cierro? Entonces, eso es lo que ahora se ha precisado en esta ley, la 31355, y está absolutamente vigente, porque inclusive esta ley fue aprobada por insistencia, fue luego después sujeta a una acción de inconstitucionalidad de parte del Ejecutivo, que ha sido desestimada en el Tribunal Constitucional. Entonces, esta es una ley que está absolutamente vigente. Pero, a ver, entiendo eso, que Aníbal Torres no podría plantear cuestión de confianza por esta intención de la consulta. Pero, ¿qué pasaría en el escenario político de que el jefe de Estado diga: no quiero una reforma constitucional? Lo que estoy haciendo es en base a las políticas generales de mi gobierno. Porque entiendo que en ese sentido sí pueden plantear cuestión de confianza cuando se traten de normas ligadas a las políticas generales del gobierno. ¿Podría enmarcarse una cuestión de confianza en ese sentido? A ver, si se trata de una ley que finalmente lo que vaya a hacer es modificar, ahí tengo problemas con la cámara, o sea que se baja y se baja. Bueno, si se trata de la ley, como le vuelvo a señalar, la ley claramente lo que pretende es una modificación constitucional, porque a través de una ley yo no puedo ir a plantear un referéndum para incorporar una asamblea constituyente que claramente no está establecida en la Constitución. De tal manera que nosotros lo que podríamos, y lo pongo en condicional porque al igual que usted no conozco cuál es el sentido de lo que va a presentar el Ejecutivo, nosotros frente, por ejemplo, a pedidos de planteamientos de reformas constitucionales y con el consecuente pedido de cuestión de confianza, nosotros también hemos modificado el reglamento del Congreso de tal manera que estos pedidos nosotros de plano los declaramos improcedentes, porque en el fondo puede ser una ley, pero lo que quiere finalmente, lo que se pretende es una reforma constitucional. Ya, entonces, pero claramente dándole el procedimiento que corresponde, entonces se puede declarar perfectamente inconstitucional. Ya, pero improcedente. Congresista, a ver, improcedente. Ya, saliendo del lado del debate parlamentario, pongamos que el proyecto de ley llega, ¿qué tendrá, qué contendrá? Nadie lo sabe, creo que ni el propio presidente Castillo lo sabe, pero que llega al Parlamento, el Parlamento toma una decisión contraria a la pretensión del gobierno y contraria a las voces que en el sur se levantaron. ¿Ustedes han calculado también políticamente y socialmente lo que podría repercutir a nivel colectividad en el sur del país, en las regiones donde han comenzado a enarbolar, influenciados o no por el cierre del Congreso y por la Asamblea Constituyente? ¿Han hecho un cálculo de lo que podría causar una decisión de ese tipo por parte de ustedes? Mire, es muy importante que los ciudadanos en el Perú empecemos nuevamente a pensar que nosotros tenemos un marco legal, un marco constitucional, y tenemos también el principio de separación de poderes, y también tenemos que respetar las instituciones en el país. Entonces, no es que el clamor, digamos,
que también sabemos perfectamente, porque las encuestas señalan que solamente un 10% de la población, y de repente hasta menos en este momento, en donde la ciudadanía lo que le preocupa es la ausencia de trabajo, que es lo más importante que el ciudadano requiere. Un trabajo digno, remunerado, con beneficios sociales, en donde tenga la posibilidad de recibir su sueldo todos los meses para tener una vida digna con su familia. En este momento lo que a la ciudadanía le preocupa es, por ejemplo, los problemas de salud, de tener la atención primaria, las personas que tienen cáncer, los graves problemas que hay del suministro de alimentos que podemos tener en un futuro que ni siquiera es muy lejano, un problema de escasez de alimentos gravísima por la falta de fertilizantes. Bueno, ante todo eso, tenga usted la seguridad que obviamente más allá de los grupos que han sido asusados, porque es la primera vez que vemos que un gobierno genera sus propios conflictos sociales. O sea, siempre lo normal es que los gobiernos más bien aplaquen los conflictos sociales, que los solucionen. No, acá vemos que es el propio gobierno el que asusa los conflictos sociales, los conflictos mineros, el que no atiende los conflictos mineros. Entonces, frente a todo esto, lo que menos realmente le interesa al ciudadano en este momento es seguir esa narrativa, por supuesto que es totalmente falsa, en el sentido que una constitución va a cambiarlo o solucionar los problemas del país. El problema del país no es la constitución, el problema del país son los gobernantes, son quienes tienen que ejecutar realmente estas políticas de gobierno, son quienes tienen que solucionar los problemas, dar seguridad jurídica para que puedan haber inversiones en el país. Los ciudadanos tenemos que entender que el trabajo, que los impuestos solamente se generan cuando damos seguridad a la inversión privada, porque ahí es de donde se recaudan los impuestos, que finalmente es lo que va al tesoro público. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en este momento. O sea, nosotros estamos convencidos que si no le damos la institucionalidad que el país requiere en este momento, la firmeza y la fuerza, los institutos, las instituciones armadas, las Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de la Policía Nacional, este país no va a tener ningún futuro. El problema, vuelvo a repetir, no es la Constitución. La Constitución es el marco legal. El problema es quién aplica la Constitución. Por eso lo que nosotros venimos sosteniendo es que el Perú no quiere una asamblea constituyente que va a traer más caos, que va a traer más autoritarismo, que va a traer un gobierno dictatorial, como ya lo tiene Venezuela, como ya lo tiene Cuba, como ya lo tiene Nicaragua, que finalmente lo primero que hicieron al llegar fue efectivamente plantear una asamblea constituyente, cambiar las reglas de juego y perpetuarse en el poder. Eso no es lo que quiere el Perú. Pero nosotros somos un país, un pueblo que lo único que quiere es trabajo para los ciudadanos, salud para los ciudadanos. Quiere que finalmente nosotros tengamos un futuro para nuestros hijos con una mejor educación. Ya, yo entiendo lo que usted nos está diciendo, pero la pregunta iba en el sentido de que ustedes han calculado el impacto que de una u otra forma va a repercutir, podría ser, porque si nos damos cuenta, en el sur del país, sobre todo con las últimas protestas que ocurrieron en Cusco, así como en Ayacucho, lo que viene pasando en estos momentos también con el tema de Cuajone, en Moquegua. O sea, el discurso, la retórica de la protesta es nueva constitución, asamblea constituyente, cierre del Congreso de la República. Y no hablamos de 10 personas, no hablamos de 100, tampoco de 1000. Hablamos de mucha más gente que en este momento se encuentra con esa sensación de que debe haber nueva constitución, debe haber un cierre del Congreso, y el presidente Pedro Castillo oye esos mensajes y lo traduce en ofrecimientos como el que hemos conocido en Cusco el último viernes. Le reitero la pregunta, ustedes han hecho el cálculo, más allá de la explicación social, geopolítica que nos ha hecho, han hecho el cálculo del impacto social en el tema de conflictividad que podría generar una decisión de su comisión que usted preside de que encarpete este proyecto o que el Parlamento no le dé el pase? Vuelvo a repetirle, nosotros tenemos una constitución, tenemos un marco constitucional, y para eso hay que explicarle a los ciudadanos
hay que explicarle a la ciudadanía en general, y por eso es que los congresistas en este momento tenemos la posibilidad que en semana de representación podemos salir a cualquier lugar del país. Efectivamente, hay que ir y explicarle a los ciudadanos que nosotros tenemos un marco legal, que nosotros tenemos que respetar en el Perú las instituciones, que escuchamos el clamor popular. Por supuesto que sí, que escuchamos que hay problemas que hay que resolver y que entendemos que las protestas en muchos de los casos son absolutamente legítimas y son atendibles, pero eso no se soluciona cambiando a un marco legal que es la Constitución, que lo único que le trajo a este país ha sido crecimiento y ha sido la eliminación de casi 40 puntos en la pobreza. Entonces, es importante resaltar que hay aspectos que son fundamentales para efectos de tener esa seguridad, de la preservación del sistema democrático. Los problemas que tienen los ciudadanos se pueden atender perfectamente, pero ello no parte de un cambio constitucional. Ello no parte, por ejemplo, de decir en este momento que se vayan todos. Porque perfectamente nadie se aferra a un puesto, nadie se aferra a una curul. Nosotros podemos perfectamente irnos, pero ¿qué pasa con quienes vienen? Vienen otra vez elecciones generales, época de desgobierno, ausencia total de políticas de Estado en ese momento, porque todos estamos abocados a las elecciones. Y luego, ¿qué pasa? Nuevamente se genera el problema de un gobernante que no tiene la capacidad, que nuevamente tiene ese tipo de decisiones respecto a las personas que están en su entorno, y luego también viene un Congreso que no les gusta, porque los Congresos nunca les gustan a nadie porque son impopulares en todo el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a lo mismo? ¿Que se vayan todos? Y así volvemos a dejar, de respetar las instituciones en el país. Claro, yo creo que eso no es lo adecuado. Sí, yo creo que lo adecuado es poner las cosas en su real dimensión y respetar a las instituciones del país y solucionar los problemas que hay en el país respecto a la gran inequidad que hay y, por supuesto, a la falta de empleo, que es lo que más agobia a los ciudadanos. Pero hay un tema de la real dimensión que pone el gobierno. No puede hacer nada el gobierno por culpa de ustedes. Es lo que ha dicho Aníbal Torres, que son golpistas, obstruccionistas, que hacen reformas para que bloqueen la posibilidad de que la gente sea consultada mediante un referéndum en el tema de la nueva constitución. Hacen una situación de decisiones que van en contra de los intereses nacionales, como el tema del faisán, el tema del homofino en cuanto al IGB, y el tema de reforma agraria, el tema de masificación del gas. El presidente Castillo una y otra vez ha mencionado que ustedes no aprueban las leyes, que le va a dar la herramienta legal al gobierno para poder actuar. En pocas palabras, la culpa de que el gobierno no pueda hacer más, o haga poco, o haga nada, es la de ustedes, como Congreso de la República. Claro, ese es el mensaje que por supuesto da el señor Aníbal Torres, que da, por ejemplo, el señor Castillo frente a sus medidas o a sus proyectos de ley que son de corte populista y que absolutamente, digamos, no se enmarcan dentro de nuestra legislación, ¿no? Nosotros tenemos que recordar simplemente, frente a lo que usted ha reseñado sobre los dichos del presidente del Consejo de Ministros y sobre el propio señor Castillo, lo que ha significado, por ejemplo, esta afrenta a la Iglesia Católica, esta afrenta al Acuerdo Nacional de estos últimos días, en donde el cardenal Barreto se ha acercado de la mejor manera para tratar de lograr un acuerdo, un consenso entre las fuerzas políticas, y ha recibido un maltrato absolutamente injustificado de parte del presidente del Consejo de Ministros, que lo ha llamado miserable, que ha tenido expresiones como, por ejemplo, resaltar o señalar como un referente al genocida más grande de la historia del mundo, que es Hitler, a tener, por ejemplo, anuncios en su último mensaje en Cusco respecto a que
los militares serían golpistas, ¿no? Y que los militares están planificando un golpe de Estado y que las personas que tienen complejo de inferioridad o de superioridad son asquerosos. Entonces, mire, la verdad es que yo y en general creo que los ciudadanos vemos que lo que está ocurriendo es una degradación absoluta de lo que significa el servicio al Estado, de lo que significaba el honor y la dignidad con la que alguien que era designado ministro de Estado servía al país. Estamos olvidando los momentos en los que ante la sola, digamos, el solo error que se presentara o alguna falta de algún ministro de Estado, presentaba inmediatamente su carta de renuncia. Ahora lo que vemos es que hay el ministro de Educación ha salido en todos los medios que tiene una tesis plagiada casi al 70%. El ministro de Educación, el que debe de realmente tener todas las condiciones y las cualidades, porque en manos de él está la educación de millones de niños del país. Sin embargo, frente a eso continúa en su puesto. Tenemos también el otro caso del ministro de Agricultura, que ha tenido 2 investigaciones por homicidios, nada más que homicidios. O sea, hay cosas gravísimas que están ocurriendo en el Estado, como el ministro de Agricultura, más allá también de esas acusaciones. Hoy día hemos escuchado al señor Eduardo Segarra, que efectivamente señalaba que la segunda reforma agraria que se había planificado y que no era nada más que el acompañamiento del Estado a los más de 2 millones de agricultores que efectivamente en este momento ven que los fertilizantes, ven que todas sus cosechas futuras se van a perder porque no tienen la posibilidad de asumir. Vemos que no hacen nada y el Ministerio de Agricultura ha sido copado por personas que no tienen ninguna capacidad de solucionar estos problemas que nos va a traer al país en las próximas, ni siquiera hablo de años, en los próximos meses, una posibilidad de tener los alimentos que siembran nuestros agricultores en la mesa. Estamos atravesando por una crisis muy grande en el país y por eso creo que este tipo de anuncios como la castración química o como la Asamblea Constituyente son nada más que distractivos, que lo que finalmente genera es que nos olvidemos de todo lo que está pasando en el Estado, de todos los graves problemas de corrupción que hay cada día en el Estado, en los ministerios, y que estemos abocados en estas discusiones que la verdad es que no tienen un mayor futuro desde el punto de vista legal, porque definitivamente proyectos como esos que no tienen sustento legal y que el presidente de la República debería de saber, de verdad quedaron también los momentos en que el presidente de la República tenía una imagen y una investidura que realmente era respetada por todos los ciudadanos. Ahora vemos que los héroes de Chavín de Huántar simplemente no le rinden los honores, se retiran cuando él va a hacer uso de la palabra, porque obviamente existe un simbolismo en su conducta y eso es lo que finalmente es lo que estamos pensando todos los peruanos, ¿no? La falta de respeto a la investidura presidencial, a la investidura de los ministros de Estado, realmente es clamorosa. El Perú está viviendo una degradación absoluta y eso nos afecta y nos duele a los peruanos. Por eso siempre me pregunto y cada día, ¿qué le hicimos al señor Castillo? ¿Por qué odia tanto a los peruanos? ¿Qué le hicimos al señor Aníbal Torres? ¿Por qué se aferran a un cargo, a un puesto, cuando saben que nos están haciendo un daño terrible a la minería, que en este momento, por el alza del precio de los minerales, aporta más o menos el 15% al PBI? O sea, esto realmente no tiene nombre. No puede haber un gobierno que quiera implosionar a nuestro país y que quiera lograr su destrucción en tan corto tiempo. Bien, muchísimas gracias, congresista Juárez, por la comunicación alcanzada aquí en Vizcaya. Que tenga buen domingo. Muchas gracias a usted.
Muchísimas gracias. Bueno, son los escenarios políticos electorales, además, que comienzan a gestarse en estos momentos. Y en resumen, referente al tema de la Constitución, para ir cerrando, de la modificación de la Constitución, hay varios caminos que ya están delimitados por la Carta Magna. Primero que nada, tiene que ser mediante referéndum, pero bajo la condición de que el Congreso de la República solamente la apruebe por 66 votos. Si se alcanza 66 votos, la segunda parte de la aprobación total de una modificación tiene que darse mediante referéndum. Caso contrario, doble legislatura, 87 votos en cada legislatura, que no va a ser inmediato. Pero también, para que se incorpore esta figura, en resumen lo que estamos entendiendo, esta figura de cambiar la Constitución, para que se incorpore esta figura del vía referéndum de cambio de Constitución, tendría que primero aprobarse una reforma constitucional que incruste esa tercera opción para cambio de Constitución mediante referéndum, cosa que no existe. Por eso muchos dicen que no tiene ni pies ni cabeza. Me dejo explicar mejor. Que probablemente si el Congreso le da pase a este proyecto del presidente Pedro Castillo, que nadie sabe exactamente qué contiene, y ojalá que lo sepa, ¿sí? Si en octubre dan una célula adicional a la de regiones y provincias o municipalidades distritales, ahí tendríamos que marcar si estamos de acuerdo con la nueva Constitución mediante referéndum. Si esto se aprueba, recién podría darse un cambio una modificación de la Constitución, artículo 206, incrustando la vía referéndum el cambio total o parcial de la Carta Magna. Recién, luego de eso, se sometería a un nuevo referéndum a ver si estamos de acuerdo con la instalación de una asamblea constituyente. O sea, son caminos que no se van a dar ahora. Y por más que pueda darse el pase en el Congreso de la República, el proyecto del presidente Pedro Castillo, una nueva constitución no la van a comenzar a elaborar en noviembre, después de las elecciones, tampoco en enero, porque tiene plazos que darse según las legislaturas parlamentarias, que por lo menos sería para finales de su gobierno. No vamos, quédese usted con la programación de VES Cable con presente y futuro. Con su permiso, que Dios lo bendiga.